Borges es para mí, y antes que nada, un librito color naranja de la colección de la revista Crisis, con el escritor riendo desde la foto de portada. Borges es los cuchilleros y los guapos, los tigres que él mismo hubiera querido ser. Es Emma Suns, la gran heroína y justiciera social. Es la larga lista de vi esto y vi aquello de El Aleph antes de quedarse ciego. Borges es esa mirada acuosa de anciano bebé, tan atractiva de dibujar. Es lo mejor de las letras argentinas, el placer al que siempre vuelvo. Como el Menchi Sabat, siempre dibujaré a Borges. ¿Borges es lo que es solo por la escritura? Primero la literatura. Si él no hubiera escrito lo que escribió, me parece que no estaríamos hablando de Borges. Pero más allá de eso, tiene ciertas características que hacen que uno sigue pensando también en el personaje, ¿no? ¿Y Borges, al principio, para vos era una persona o un personaje? No, era alguien divertido con quien estudiaba. Es saludablemente inabarcable. Borges tiene las cualidades del clásico. Lo que para mí es interesante es el humor que tenía. Hay tantas anécdotas de Borges Increíble. con su humor, ¿no? De lo que le contestó a uno y lo que le contestó al otro, que eso también lo hace entrañable en un punto. ¿Le notabas cosas del siglo XIX a Borges? No, ninguna. No, era Para del mí siglo ninguna. XX. Para mí del XXI o del XXII. Del 22, claro. Porque este señor, con esa cabeza, con esa inteligencia, con esa prosa, y que además era gracioso en su vida cotidiana, me parece como le da al personaje esas características que tienen que tener un personaje para que vos no te lo olvides nunca, ¿no? Como personaje lo hicieron los otros, no él. ¿Te das cuenta? ¿Y era necesario que fuera un personaje para ser tan universal y que Y tan sí, reconocible? si no, claro. Podés volverlo a leer 1000 veces, que cada vez cuenta otra cosa. ¿Cuál es tu Borges? Uy, yo creo que es de esos escritores que no es el mismo según en qué etapa de tu vida lo leíste, ¿no? Me parece que es uno si lo lees en la adolescencia, es otro si lo lees un poquito después y es otro el que leo ahora. ¿Cuál fue la primera noticia que vos tuviste de Borges en Bueno, tu vida? la primera noticia fue, mi padre tenía un amigo que era fanático de Borges y Borges daba una conferencia. Entonces le dijo a mi padre que como yo iba a estudiar literatura, yo estaba en 4º año de bachillerato, era muy importante que yo conociera a este hombre. Entonces mi padre, que me hizo libre, se lo agradeceré toda mi vida, dijo, ella decide. Si ella quiere ir, va. Si no, yo no le doy permiso ni no se lo doy. Que ella decida. Yo decidí ir. Yo después un día voy a comprar libros en la calle Florida y yo caminaba una vez. Eso era impresionante. Él salía de una librería y yo casi lo tiro al suelo. Y le digo, ay, perdón, le digo, casi lo tiro al suelo. Yo lo escuché a usted cuando era chica. Entonces él me dice, claro, por la voz se daba cuenta. Entonces me dice, claro, usted es grande ahora. ¿En qué trabaja? No, le digo, yo estoy en 4º año de bachillerato y voy a estudiar literatura porque me gustan las lenguas antiguas. Ah, dice, yo le digo, quiero estudiar griego para leer las tragedias en griego. Ah, dice, dígame, ¿le interesaría el anglosajón? Entonces yo, para hacerme la sabia, le digo, inglés antiguo. Shakespeare. Me dice, no, mucho más antiguo, siglo VI, VII. No sé. Ah, no, le digo, eso debe ser muy difícil, no, yo no creo que pueda. No, yo le digo, yo tampoco lo sé, ¿no quiere que lo estudiemos juntos? Digo yo, sí, le digo, claro, ¿cómo no? Entonces me pide el teléfono y yo le doy el teléfono, por supuesto, de mi casa. Bueno, perfecto, empieza a llamar y a llamar. Entonces mi abuela le dice a mi madre, ¿qué quiere ese viejo? ¿Para qué te llama? Y yo digo, puede ser tu abuelo. Le digo, bueno, pero mami, le digo, quiere que estudiemos. Vos querrás estudiar, él tiene otra idea. Bueno, y realmente un caos total. Mi padre me conocía, porque si mi padre me hubiera dicho no, yo como Lolita iba yo a seducirlo, como Lolita de Nabokov iba yo a seducirlo. Entonces, como él me conocía, claro, como él me conocía,
Nada. Me acuerdo que Borges iba a venir a dar una charla al lado del colegio que yo iba, en Bursaco. Fui a ver a Borges, por supuesto, y empieza a hablar, y entonces dice algo así como... Claro, la zona de Bursaco está Bursaco, Adrogué, Temperley y Turdera. Entonces él dice, Adrogué y Temperley es de gente bien, y Bursaco y Turdera es de gente más de los arrabales, no sé qué palabra usó. Clase media. No, peor, digamos. Peor. Y yo dije, pero este hombre, como está ciego, no debe saber que está en Bursaco y nos está diciendo esto, pensé. Dije, y casi que me paraba y me iba porque decía, estoy re ofendida. Y por supuesto me quedé y escuché una charla magnífica. Que y con el tiempo me di cuenta que eso era más un elogio que otra cosa. Porque vos fíjate que Borges, en todos los cuentos que hace, como El Sur, El Final, etcétera, uno tiene la sensación que él habría querido ser uno de esos de Turdera, ¿no? Del cuchillo y los compadritos. Esa sensación que yo tuve, que pensé que estaba como diciendo una cosa en contra de los que vivíamos en ese lugar, era todo lo contrario. Me parece que él, a través de la literatura, ponía en esos personajes todo lo que él no era, ¿no? Cuando leíste al Borges ese contemporáneo tuyo, te fuiste para atrás y leíste todo Borges. Todo, no, claro, ya leíamos todo, Miguel, leíamos todos los cuentos. Cualquiera que lea El Aleph, o que lea el Jardín de los Senderos que se bifurcan, o lea Hombre de gira rosada o Las ruinas circulares, te da vuelta la cabeza, que te has dado vuelta para siempre, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te interesó de Borges? ¿Sus policiales o sus escritos acerca de los corajudos, los cuchilleros, digamos, el arrabal, los marginales? Es una construcción de una mitología eso. Y era un ejercicio de estilo. Sí. Él dice que eran ejercicios de un tímido, es decir, no se animaba a escribir sus propios cuentos, sus propias historias, todavía no le daba el cuero para eso, porque era un gran lector y por lo tanto muy riguroso. Entonces hacía ejercicios de estilo. ¿Y qué es el hombre de gira rosada? Escribir a la manera de, con un texto, un estilo medio malevo, ¿no? De crónica policial, ¿no? Un cuento de un mundo ajeno. A mí me parece que para escribir la prosa que escribía tenía que tener una inteligencia vital impresionante. Y creo que hay cuentos como El Aleph, suponete, que demuestran esa capacidad de ver más allá, ¿no? De ver tanto que hay para ver. El Aleph es un cuento que me encanta, Ruinas circulares también, muy distintos, ¿no? Por ejemplo, El Sur o El Final, que es como una reescritura del Martín Fierro, son cuentos que me atraen mucho. Y son muy distintos, no sé por qué, pero en todos es como una conmoción porque siento que el que escribió eso tiene una inteligencia superior, ¿no? Lo primero que leí fue Las ruinas circulares. Entonces yo tendría 8 años, 7, 8 años. No entendí nada. Pero el ritmo que tenía esa prosa, como mi padre me había enseñado a leer y cómo leer, me fascinó. A tal extremo que si saliera una ley que dijera que hay que quemar la obra de todos los escritores salvando una sola pieza, la única que yo salvaría de toda la obra de Borges es esa. Y para mí fue tan emocionante porque una vez en una conferencia, que después hacen preguntas, alguien le preguntó a él por las ruinas circulares. Y Borges contestó esto. Dice, sí, las ruinas circulares, dice, yo las escribí cuando trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Yo comía con mis compañeros, yo caminaba, pero lo único que quería era volver ahí. Escribí ese cuento en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Increíble, ¿no? Y esa intensidad es lo que sintió una chica que no entendió intelectualmente nada. El tipo era articulista, ensayista, poeta. ¿Por qué Poeta y deriva ensayista. en cuentista? Porque lo último, lo que más le costó, ¿Pero por qué tuvo una necesidad? Porque más valoraba, evidentemente. Porque era un narrador. Era un narrador, sí, pero no, sobre todo es un cultor de la lengua, Miguel. Es un escritor. Escritor en el sentido de que asume la lengua como un instrumento y como una problemática consciente. Escritor es eso, alguien que cada vez que tiene que formular algo por escrito, se lo formula como la primera vez que hacerlo, es decir, no usa la lengua instrumentalmente. Ajá. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es un escritor, es la división aquella famosa que hizo Roland Barthes, ¿no? El escritor y el escribiente, ¿no? El escribiente es el que usa la lengua así como la recibe. Claro, un el vehículo. El escritor es el que trabaja sobre todos los sentidos y los utiliza para que esa expresión sea única. Y eso es un escritor. Y no tiene nada que ver con el elitismo, tiene que ver con la necesidad de una expresión única.
hay algo de él que a mí me entusiasma muchísimo, que es el gran interés que tiene por todo, ¿no? Porque vos decís, él tenía una erudición extraordinaria y eso no le impedía valorar géneros literarios como el policial, que a veces cuando alguien es muy erudito le parece que es un género menor. Y él de ninguna manera me parece que anduvo por esos lugares. Es más, como no sé si ya lo han hablado, pero digamos, ha traducido de lo mejor que hemos leído de la literatura policial. En el Séptimo Círculo han publicado con Bioy grandes autores. Y además él tiene varios ensayos y conferencias que ha dado sobre el género policial que para mí son de lectura obligatoria. ¿Y cuándo entendiste a Borges por primera vez? ¿Cuándo entendiste un cuento o una poesía por primera vez? Bueno, después yo estudié literatura, pero yo no necesité, porque yo leía desde muy chica. Entonces para mí lo fascinante fue que era tan chica que ese cuento no hubiera podido entenderlo intelectualmente. Total. Después los otros ya sí, yo los leía y no había ningún problema. ¿Entendías incluso la erudición que se te escapaba y todo? No, claro, ¿la dejabas pasar? No la dejaba pasar, sino que había cosas cuando yo veía que había algo que no entendía, le preguntaba a mi padre, y mi padre me decía, pues eso es de Grecia, busque usted los libros, ahí va a encontrar quién es esto, quién es otro, lo otro. Entonces así fui teniendo una formación importantísima en la adolescencia. Pero vos decís sentir, pero no sé, porque lo que a mí me parece es que hay como una especie de... Uno se rinde ante la belleza esa. ¿Eso es rendirse sintiendo o también admirando tanta construcción bella? No, si vos admirás la construcción es otra cosa. Si vos admirás, digamos, lo que eso te transmite, ¿entendés? Es otra. Para iniciarse en la literatura de Borges, ¿vos crees que hay que entrar por cualquier texto o tenés como un mapita? No, yo creo que hay que entrar por los textos más sencillos de lectura. Sobre todo, digo, si yo fuera una profesora de un colegio secundario, no les daría el texto más difícil, sino que trataría de entrar con textos más sencillos, ¿no? ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, a mí me parece que El Sur es un texto sencillo y a su vez complejo. Sencillo quiero decir que le podés entrar y a su vez tiene la complejidad de dos situaciones paralelas, ¿no? Porque hay un protagonista que es Juan Dalman, que tuvo un golpe en la cabeza y que está en un hospital, pero de pronto Juan Dalman está tomándose un tren para ir a Turdera y vos no entendés bien si está en el hospital o si está yendo para Turdera. Después terminás de entender que son dos situaciones como paralelas en la agonía de este personaje en ese hospital. Me parece que ese es un cuento posible, ¿no? ¿Se tardó en leer bien a Borges? No, siempre tuvo buenos lectores. Lo que pasa es que tuvo muchos lectores sesgados. A partir de mi generación, yo creo que las lecturas más ricas, una de las lecturas más ricas fue la de Pig, la de Ricardo, ¿no? Hay que tener en cuenta, Miguel, que los mejores cuentos de Borges, en eso tiene razón Ricardo y coincidimos todos, es lo que produjo desde el comienzo de los 40 prácticamente en la década del 40, es donde produce la mejor narrativa. ¿De qué se reía Borges? De todo. Sí, de todo. Era divertidísimo. Una vez fue muy divertido porque estábamos en Madrid y entonces estábamos sentados en el hall del hotel esperando que vinieran a buscarnos, como dicen los españoles correctamente, para cenar. Sí. Entonces estábamos sentados ahí y de pronto, yo no veo bien, veo a Mick Jagger que se arrodilla, le agarra las manos a Borges y le dice, maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Y es verdad, porque en una película sale la foto de Borges detrás de Mick Jagger que está leyendo a Borges. Entonces le dice, no sé yo, señor, no veo, ¿usted quién es? Y le dice, soy Mick Jagger. Ah, le dice, uno de los Rolling Stones. No puedo creer, maestro, usted conoce mi obra. Sí, gracias a María. Y en mis cumpleaños, como Happy Birthday me parece una estupidez, ponemos, cuando traen la torta, su música. El hombre casi se desmaya, no podía creer. Sí, ¿cómo es el sentido del humor de Borges? El mejor. A ver, ¿cómo es? Describilo así. Hacerme una radiografía de ese. Porque no es un estilo de humor no, además hay una cosa habitualísimo tampoco. No, bueno, era muy sutil, muy irónico, ¿no? Lleno de paradojas, pero tenía humor, básicamente. Y su literatura está llena de humor. Sí. Todos nuestros grandes escritores son muy buenos humoristas. Hay que sospechar de los que no lo son, ¿no? ¿Y Borges es un escritor marginal?
Yo creo que ya no, yo creo que ya tiene una consagración tal que no está más en los márgenes, está en el centro. Quizás no todo el mundo sigue, hay mucha gente que sigue diciéndote que no lo puede leer o que no lo entiende. Me parece que porque no se relaja y se deja llevar a lo mejor por lo que está leyendo. Pero creo que no, yo viajo mucho por cuestiones literarias y en todo el mundo saben quién es Borges, y eso no pasa con otros autores, ¿no? O sea, Borges, Cortázar, son autores que por donde viajes los conocen, los estudian, los han leído. Y acá en la Argentina me parece que bueno, tiene esa primera dificultad, ¿no? De estar leyendo algo que no sabes si entendés bien, y creo que es eso también atractivo de lo que estás leyendo. ¿Vos crees que era un autor con voluntad de popularidad? Popularidad no, en el sentido de ser popular en términos del siglo XX, digamos, de la cultura de masa, pero sí de que tuviera resonancia su obra entre sus pares. Se preocupaban mucho por los premios, se peleaban por los premios municipales, porque vos me votaste, no, ¿en dónde publicás? Sí, eso sí. Pero hay un momento en que pasó a ser muy mediático. Bueno, por eso, porque en la casa de Victorio Campo conoce a Roger Caillois. Claro. Victorio Campo le da la obra de Borges. Claro. Roger Caillois va a Francia, hace traducir la obra, y allí es un boom impresionante, y a partir de allí Estados Unidos y Alemania y este y el otro, ¿viste? Cuando en Francia sale algo así intelectual, entonces ya ahí está todo el mundo. Cuando él se va quedando ciego, en el 55 está prácticamente ciego. Sí. Le dice, el destino me dio al mismo tiempo los libros y la noche. Es decir, le dio la Biblioteca Nacional, que fue el premio a ser un opositor al régimen, le dio la Biblioteca Nacional en el 55, y al mismo tiempo le dio la ceguera. Claro. Le dio todos los libros y la imposibilidad de leerlos. Claro. Entonces, a partir de entonces, Borges dicta. Ten en cuenta, nos acostumbramos a eso, pero él vivió 30 años en la penumbra, Miguel. Total, es muchísimo. Y cuando leías algo nuevo de Borges, es decir, que te mostraba algo nuevo, o no sé, dictaba, o te dictaba, ¿le hacías preguntas? ¿O dejabas que suceda? No, yo dejaba que sucediera. ¿Y él no invitaba a corrección? No, a veces sí, a veces me decía, ¿qué prefiere, esta palabra o esta otra? Entonces le decía, bueno, esta. ¿Por qué? Entonces le decía, ¿por qué? Y me dice, tiene razón, póngala. Y a veces me decía, tiene razón, pero prefiero la otra. El Hacedor es su primer libro de ciego. Claro, claro. Es el primer libro que dictó, probablemente. Claro. Bueno, el Borges que yo leo en el año 64, cuando vengo a Buenos Aires, leo El Hacedor. Sí. Ahora, esos años nuestros, de mi generación, son los años de la militancia política, de la radicalización ideológica, y por lo tanto Borges es parte del enemigo. Torpemente analizada la cultura, es lo reaccionario. Claro. ¿Y hablaban de historia argentina con Borges? Sí, él pensaba que el país estaba perdido, ¿no? Pero en fin. Y Borges siempre tuvo la historia argentina de alguna manera. Bueno, claro, además él descendía de gente que había hecho la historia de Argentina, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que el prejuicio operó de alguna manera, ¿no? Esta cosa de un Borges a lo mejor con ciertas ideas que no todos compartíamos, y después que tampoco lo entendíamos lo suficiente, porque vos fíjate que Borges fue al juicio de las juntas, hay fotos de él en el juicio de las juntas, y después escribió una nota para el diario del País donde más o menos decía algo así como que él no se había dado cuenta, por decirlo de alguna manera, que él ahí entendió el sufrimiento y lo que estaba pasando, pero él pertenecía a otro mundo, ¿no? Sí. Entonces ese prejuicio de algunos comentarios políticos y demás hizo que alguna gente se quedara afuera, lo cual me parece que es una pena y que después se fue salvando. Entonces, ¿Borges qué era? Era un viejo reaccionario que daba clase en la facultad, y ahí fue donde ese tercer Borges, digamos, el Borges que tuve de profe. ¿Cómo fue ver a ese reaccionario dando clases? Ahí, deslumbrante. Me tomó examen de una de las penúltimas materias que tengo. Las penúltimas materias que rendí, 69, literatura inglesa, y me preguntó, bueno, ¿qué vieron? ¿Qué quiere hablar? No, vimos Shakespeare y Romeo. Bueno, hábleme de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces estuvimos hablando un rato, era un profe extraordinario, hedonista. Y no mal calificaba a nadie. Pero, no. Vamos a hablar del placer de la lectura, de qué le gustó y qué opina y qué hizo, ¿no? ¿Vos crees
crees que hubiera sido otro la lectura de Borges, o el mismo Borges hubiera sido otro si hubiera ganado el Nobel? Yo creo que se lo merecía, básicamente. Y creo que el tema político pesa mucho siempre. Me da mucha pena que no lo haya ganado. Yo creo que hubiera sido muy bueno para él, para la literatura, para los argentinos. ¿Por qué no le dan el Nobel? Si todo eso que contás. Una cuestión ideológica, puramente ideológica. Es ideológico. Totalmente, no hay ninguna otra razón. Nunca me voy a olvidar que una vez llaman por teléfono, atiende. Y él escucha y le dice, mire señor, yo le agradezco enormemente que usted me diga que me han propuesto para el Nobel. Pero si a cambio del Nobel yo tengo que decir lo que usted acaba de decirme, mi respuesta es que les agradezco, pero guárdenselo. Y colgó. Entonces yo lo miro y le digo, Borges lo pensó, usted hubiera hecho lo mismo. Porque parece que él en ese momento estaba contra los militares, no sé. Porque a él no le importaba, pero realmente no le importaba. ¿Cómo son las mujeres en la literatura de Borges? Yo tengo la sensación que él trató igual a las mujeres y a los hombres como personajes de sus historias, porque sus historias son historias y claramente son personajes y claramente es una construcción del lenguaje para Borges. Entonces, en esa construcción del lenguaje, yo no noto que haya diferencia entre lo que él hace construyendo con lenguaje hombres y lo que hace construyendo con lenguaje mujeres. Alguna vez dijiste que Borges era feminista. ¿Por qué? Porque era genial, porque él nunca, digamos, como otros escritores que consideran que la mujer no, que esto, que no. Él, en cambio, no. Él decía que la mujer podía hacer lo que quería como el hombre. Que ¿cuál era la diferencia? Ninguna. Y ahora que sos director de la biblioteca, sí. ¿Qué es Borges como director de la biblioteca? Un símbolo. Es parte de la biblioteca. Nosotros hemos tenido muchos directores. Sí. Pensá que la Biblia es la institución cultural más grande, no digo lo más grande, pero sí por lo menos la más antigua del país. Sí. Tiene la historia de la patria, Miguel. Sí. La fundó Mariano Moreno en el año 11. No se puede creer eso. Con continuidad, y tiene continuidad absoluta hasta hoy. Directores, me toca estar ahí ahora, es una maravilla eso. Y nosotros tenemos por lo menos 4 hitos muy fuertes. Hemos tenido todo tipo de directores, porque ha pasado por... Sí, por todos los gobiernos. Claro, por todos los gobiernos, por todas las avatares políticos. Claro, tuvimos a Grusac, sí. Tuvimos a Borges, tuvimos a Horacio González. Son poderosos como símbolos, ¿no? ¿Y qué crees que hay de Borges en tu literatura? Yo creo que en mí hay como un deseo de lectura, ¿no? Viste que él dice, no me enorgullezco por lo que escribí, sino por lo que leí, o algo, una frase que estoy citando mal. Y yo me pasa que no sé si la palabra es orgullo, pero me siento feliz por haberlo leído. Y en esas lecturas, para mí Borges tiene un lugar muy importante. Él estaba enfermo y el médico, maravillosa persona, que lo atendía en el CEMIC, sabía que él iba a morir, ¿no? Y él también lo sabía. Entonces, Borges le dijo que él tenía una gran gira en Italia. Entonces, después de eso, él me dice que quiere ir a Ginebra. Yo pensé que quiere despedirse. Y entonces le digo, sí, está bien, vamos a Ginebra. Él le había dicho al médico que no dijera nada. Y cuando yo le pregunto a él, le digo, me dice, ¿usted habló con el médico? Le digo, sí. Entonces me dice, ¿puedo saber qué le dijo? ¿Qué le preguntó? Le digo, por supuesto. Entonces él me abraza y me dice, usted no puede querer que yo vuelva a Buenos Aires, porque usted recordará que el hijo de Balbín sufrió un infarto porque salió a la calle y vio toda la calle y los subtes empapelados con el padre en agonía. Usted no puede querer eso para mí. Entonces yo lo abracé y le dije, por supuesto que no, Borges, le prometo que no. Borges es ese texto que ahora mismo se está leyendo en varios sitios de la tierra. Borges es ese fantasma que cruza Maipú y camina con dudas la Galería del Este. Jorge Luis es esa última voluntad en una piedra labrada en inglés antiguo, allá en Ginebra.
Borges es ese Borges, entre comillas, que Borges citaba como personaje en su prosa y su poesía. Borges es de todos, pero es nuestro. Pero me parece que Borges ya quedó como en un lugar en el cual vos te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero me parece que ya no hay peleas con Borges en este momento. ¿Te gusta que se lo tenga a Borges de una manera más como coloquial, como un hombre del siglo XX, no sagrado, no sacralizado? Claro, sí, pero están las dos cosas, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que adora la obra de Borges y la estudia muy bien. Al mismo tiempo lo quiere como una persona y lo ha tratado y sabe cómo era él, que era una persona divertidísima. Uno se olvida por la grandeza de él, pero él vivió del 55 al 86 en la penumbra. No veía un soto, iba al cine, paseaba con la Kodama por el mundo, sí, pero no veía. No veía. Entonces, claro, la literatura era algo que él oía y algo que dictaba. Me parece que su literatura es el infinito. Entonces, el infinito existe y uno no lo puede asir, no sabe dónde está el infinito. Y me parece que su literatura tiene algo de infinito, ¿no? De poder meterte y poder seguir buceando y buceando, no sabes hasta dónde. Qué lindo, Miguel. Muchas gracias, Miguelito. Me encantó. Gracias, Juan. ¿No? Espectacular. ¿Y esto me lo voy a llevar? Claro. ¡Apa! Esto sí que está bueno, ¿eh? Genial, gracias. Me encanta. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Al cosmos. Ay, qué bueno. Bueno, che, muchísimas gracias. Divino. ¿Y qué aprendió él de Bioy? O de esa dupla. ¿Qué aprendió? Se potenciaban lo delirante, digamos. Cosas que no se permitirían solos, se la permitían juntos. Yo me acuerdo que estaba en Ginebra, él me llama el abogado de él y me dice, mira, antes de hablar con la prensa, porque él ya estaba enfermo, el abogado sabía, quiero decirte algo a vos. Le digo, ¿qué me tenés que decir? Dice que él te dejó su heredero universal. ¿Cómo permitiste eso? No, él me dijo que yo debía guardar secreto porque si vos lo sabías, lo dejabas. Claro, si yo sabía lo que se me venía encima. Si tuvieras hoy la oportunidad, ¿de qué hablarías con don Jorge Luis? Hablaría de Adrogué, mirá lo que son las cosas. O sea, ir hablando de los árboles que hay en Adrogué, yo le iría contando qué es lo que veo en esas calles empedradas tan particulares y que él me vaya haciendo referencias literarias en función de lo que yo le estoy contando del mundo, ¿no?